Vamos a invitar ahora al ingeniero Carlos Eduardo Julio Arteaga de Transelca con la ponencia Mantenimiento no interruptivo en Sabana Larga, 220 kilovoltios. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Julio Arteaga, soy analista junior del CON Barranquilla. Bienvenidos a todos a mi ponencia, la cual tiene como título el mantenimiento no interruptivo en la subestación Sabana Larga a 220 kilovoltios para actividades asociadas a la corrección de anomalías térmicas en conectores de la barra 1 en la subestación Sabana Larga. Como contenido de la presentación tenemos unos objetivos específicos asociados a las actividades que fueron necesarias realizar para la corrección de estas anomalías térmicas detectadas. Hay una descripción del problema, unos antecedentes, unas medidas de seguridad que fueron necesarias realizar para poder realizar estas actividades, el cual de una u otra manera tenía un impacto en el sistema por el cruce de barra que se tiene en la subestación, que posteriormente les estaré mostrando por la configuración y disposición física que tiene la subestación. El alcance de las actividades, la posterior ejecución, hubo un cálculo de beneficio y al final la conclusión y los resultados que obtuvimos con esta metodología. Entonces el objetivo es presentar los resultados obtenidos con la metodología de mantenimiento no interruptivo de TCT para corregir anomalías térmicas que fueron evidenciadas en los conectores de la barra 1 en patio de la subestación Sabana Larga a 220 kilovoltios. Como es de conocerse, esta actividad y esta condición es recurrente en las subestaciones eléctricas, en donde los conectores y componentes de conexión, por las condiciones en las que se encuentran y por las condiciones en las que se ven expuestas, tienden a generar anomalías térmicas que de una u otra manera, con las rutinas de inspección termográfica que se hacen en ellas, se evidencian pues puntos calientes, anomalías térmicas, y de las cuales se deben corregir en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la severidad en la que se encuentren. Sin embargo, en condiciones normales, nosotros desenerizaríamos una bahía y hacemos los correctivos necesarios. Sin embargo, el plus que se tenía aquí en la subestación Sabana Larga es que en los jumpers que están asociados a la barra 1, específicamente a la altura del diámetro 3 y 4, se tiene un cruce de barras con la barra 1, que es la que vamos a intervenir y la que tenía la condición de anomalía térmica, tiene un cruce por debajo con la barra 2. Entonces, una vez analizada esta condición, no se hacía viable pues, la intervención de estas anomalías térmicas con el mantenimiento convencional, teniendo en cuenta de que por tener cruce de ambas barras, se hacía necesario pues, desenerizar ambos activos para hacer su intervención. Teniendo en cuenta esto, se revisaron varias alternativas de solución, metodologías implementadas en el mercado, y fue necesario establecer otros mecanismos para poder dar solución a estas anomalías térmicas. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, parte de la rutina de inspección termográfica que se hace a los componentes de conexión en el patio de las subestaciones, se evidenciaron anomalías térmicas en los conectores asociados a la barra 1, con la particularidad que la barra 1 tiene un cruce con la barra 2, que posteriormente se le estaré mostrando de manera más dinámica en la vista en planta de la configuración en la subestación Sabana Larga. Esta problemática se da debido a que inicialmente la subestación Sabana Larga tenía una configuración en anillo, y al migrar a interruptor y medio fue necesario que la barra hacía intervención de la barra 1 con la barra 2, porque ahora se tienen, y con las ampliaciones que ha surgido en la subestación Sabana Larga, se tienen dos interconectadores que hacen de que para poder llevar la alimentación a estos nuevos diámetros fue necesario sacar barras auxiliares para poder alimentar estas nuevas bahías. Esto se volvió una problemática teniendo en cuenta de que para hacer una intervención sobre las barras superiores teníamos un cruce con las barras. Entonces fue necesario hacer una alternativa, investigar y hacer una alternativa de solución para poder corregir estas anomalías térmicas
que generan un riesgo al sistema por encontrarse la barra 1, que era la que íbamos a intervenir, con la barra 2, que estaba por debajo del activo que se iba a intervenir. Como parte de los antecedentes, y como bien se sabe, las anomalías térmicas en esta zona son frecuentes por efecto de dilatación térmica de los materiales, especialmente en los conectores, además que por antigüedad o por envejecimiento, estos tienden ya a fracturarse y generar anomalías térmicas, y adicional por la acumulación de contaminantes que pueden incrementar esta problemática, generando una elevación de temperatura al presentarse pérdida de su superficie de contacto. ¿Saben? Anomalías térmicas se pueden presentar por dilatación o expansión del componente o por contaminantes a los que se ha expuesto la subestación. Entonces, como pueden evidenciar, se pueden presentar ruptura de hilo de los conductores, par galvánico, e incluso por desajuste en los componentes se puede generar también anomalías térmicas. Esas son consecuencias del calentamiento presentado, ya sea en los conductores o en los conectores de potencia de la subestación. Como bien se venía haciendo en la subestación, como parte de la rutina de mantenimiento dentro de la estrategia, se ejecuta en patio de conexión termografías infrarrojas para detectar estas anomalías térmicas en el patio de conexiones. En este caso, se evidenciaron anomalías en los jumpers de la barra 1 con deltas de temperatura aproximadas entre los 80 y 120 grados, lo cual implicaba hacer una intervención de manera inmediata por la condición en la que se encontraban los componentes, lo cual podría generar a futuro una salida forzada de los activos y eso no es lo que se quiere, pues. Entonces, la descripción del problema. Básicamente, en la subestación Sabana Larga, en el área donde se evidenciaron los puntos calientes, tenemos el área de trabajo, que es la que se demarca en zona verde, y la barra 1 es la que vamos a hacer las intervenciones. Como se puede evidenciar, en condiciones normales se solicitan consignación nacional con apertura del activo principal para poder hacer las intervenciones. Sin embargo, en este caso puntual, tenemos por debajo de esa barra 1 la barra número 2 como activo principal, adicional por seguridad en caso tal de requerirse ejecutarlo en condiciones normales. Esta condición lo que implica es que para poder intervenir esas anomalías térmicas es necesario sacar ambas barras para poder intervenirlas con un impacto en el sistema bastante importante, teniendo en cuenta que la subestación Sabana Larga es el nodo principal en el sistema eléctrico en esta zona del Caribe. Como de manera más ampliada, le quiero mostrar cómo se hace el cruce de barra en la subestación Sabana Larga, sobre todo en la altura de los diámetros 3 y 4, donde inicialmente esta configuración era en anillo y migró a interruptor y medio. Sin embargo, con las ampliaciones que se dieron en la subestación, tanto los diámetros asociados al 7, al A, al 5 y al 6, fue necesario interconectarlo a través de barras auxiliares que de una u otra manera pasan por debajo de ambas barras. Entonces, como se pueden dar cuenta, la subestación Sabana Larga tiene una barra principal, es una barra superior y una inferior, que es uno de los interconectadores. Sin embargo, la barra 2 principal es paralela, pasa paralela a ella, sin embargo, también tiene pues una barra inferior, es decir, una barra 2 inferior, es decir, que para hacer cualquier intervención sobre la barra 1 o barra 2 vamos a tener un cruce de barra. Específicamente en nuestra problemática tenemos que, ahí donde salió pues, la flecha, tenemos una conexión tubular con conexión a barra 2 auxiliar. Es decir, que para la zona en la que vamos a hacer las intervenciones tenemos un inconveniente con un riesgo bastante importante para hacer las intervenciones con el mantenimiento convencional. Es por eso que en este caso fue necesario evolucionar con nuevas oportunidades de negocio derivadas de la evolución tecnológica y otras tendencias para poder intervenir esos activos sin necesidad de hacer la apertura de los activos y no impactar en el sistema. Entonces, ¿cómo corregir estas anomalías detectadas con la metodología de trabajo con tensión, con TCT? Para hacer estas actividades fue necesario hacer levantamientos previos y unas visitas de inspecciones, de tal manera que se pudiese tener claro las distancias con las que se iban a trabajar para estas actividades. Entonces, como le mostré en la imagen, tenemos las barras superiores que son las principales, sin embargo, por debajo tenemos las barras inferiores que de una otra manera son
las que hacen el cruce de barra en la subestación. Teniendo en cuenta esto, tenemos unas distancias máximas y unas distancias mínimas para hacer las intervenciones con TCT, ya que como metodología y procedimiento de estas actividades se deben cumplir con unas distancias mínimas y máximas para poder ejecutar las actividades. Teniendo en cuenta esto, pues teníamos una distancia máxima de 4.73 metros y una mínima de 8.36 a tierra para poder hacer las actividades en este punto. Teníamos una distancia entre conductores de la barra 2 de 3.90 metros. A simple vista, como se puede evidenciar, la barra 1, que era la que se iba a intervenir y que va hacia diámetros 5 y 6, tiene un cruce en la parte inferior con la barra 2. De pronto aquí en esta diapositiva se puede ver un poco mejor. En la vista frontal, el tubo de aluminio es conexión de la barra 2 principal. Y nosotros vamos a intervenir sobre la barra 1, lo cual me implica un riesgo bastante importante, tanto para las personas que ejecutarían las actividades como para el sistema eléctrico de potencia. Lo cual implicaba que para poder hacer estas actividades, los riesgos asociados implicaban la escenarización total de la subestación Sabana Larga. Y teniendo en cuenta pues la severidad por termografía en la que se evidenciaron los componentes de conexión con la inspección termográfica que se hizo. Al final, pues ya teniendo claro las actividades, cómo se iban a ejecutar, el procedimiento, se hicieron visitas con actividades de inspección termográficas posterior a la que ya se había hecho inicialmente, de tal manera que se hicieran seguimientos puntuales sobre los componentes que hacían parte de ese jumper y que ponían en riesgo la operación del sistema. Se hicieron visitas previas a planificación de los trabajos, de tal manera que se verificaran las condiciones de seguridad, salud en el trabajo, requisitos técnicos para la ejecución del TCT. Adicionar las condiciones y estado operativo de la infraestructura para poder hacer las actividades de contención. Sí, al final, pues se ejecutaron todas las actividades, se entregaron los informes respectivos y se ejecutaron las actividades previstas para la corrección de estas anomalías térmicas. Cabe resaltar que durante estas actividades se aplicaron, fue en medio de la situación sanitaria actual, aplicando los protocolos de bioseguridad por la situación pandémica que estamos viviendo actualmente, lo cual le agregaba un riesgo adicional a las actividades que se estaban realizando. Entonces, durante las intervenciones se ejecutaron la corrección de 7 anomalías térmicas detectadas sobre los jumpers de la barra 1, la cual tenían cruces sobre barra 2, sin impactar al final en el sistema eléctrico de potencia. Y como actividades, como se iban haciendo seguimientos con termografía a los jumpers que se iban interviniendo día a día, se hicieron otras actividades teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba el jumper y se hicieron refuerzos en los conductores, de tal manera de que la actividad fue todo un éxito, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba y por las condiciones operativas en las que se encontraba el activo intervenido. Entonces aquí de manera visual se puede evidenciar la corrección de los puntos que se evidenciaron con anomalía térmica. Al fin se cambiaron 7 conectores tipo T en el jumper de la barra 1 de la subestación Sabana Larga. Este tubo que ven aquí abajo hace parte de la barra 2, que era la que tenía el cruce y que ponía en riesgo pues la actividad de manera convencional. Es por eso que fue necesario aplicar otra metodología para poder ejecutar las actividades. Se hicieron adicional 5 refuerzos en los conductores y se corrigieron 2 anomalías térmicas adicionales que se evidenciaron durante la ejecución sobre unos separadores de los aisladores soporte del jumper de la barra. Estas actividades, como bien lo mencionamos, fueron realizadas con la metodología de trabajo con tensión. Fue todo un éxito las actividades, sin impactar en el sistema eléctrico de potencia y teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, ya que las actividades se hicieron en medio pues, de la situación pandémica que de una otra manera todavía sigue en curso, pero fue necesario pues hacer la ejecución de esta actividad de cuenta de metodología teniendo en cuenta el impacto, nuevamente lo recalco, que tenía el sistema, el de escenarizar ambas barras en la subestación Sabana Larga. Al final, pues hicimos un comparativo de ejecutar estas actividades, hicimos un cálculo de beneficio de ejecutar estas actividades con la metodología de TCT y
y el método convencional, pues como se puede evidenciar, el cuadro es evidente. Si hacemos las actividades de manera convencional, los costos por ejecución son relativamente más bajos, pero el impacto en el costo reputacional es bastante alto, teniendo en cuenta de que la escenarización de ambas barras en la subestación implica, pues, tiene impacto en la operación del sistema. Todos estos cálculos, pues, fueron realizados bajo la metodología de cuantificación de impacto reputacional utilizada por el grupo ISA, en donde de una u otra manera se puede evidenciar pues, que haciendo las actividades con la metodología de trabajo de contención, se pueden lograr los objetivos y sin impactar en el sistema de potencias. Cabe resaltar que si no se hubiese hecho esta corrección con TCT, era necesario escenarizar ambas barras, con importantes implicaciones en la operación en la costa Caribe desde el punto de vista de racionamiento y pérdida de confiabilidad del sistema, teniendo en cuenta de que la subestación Sabana Larga es nodo principal en la zona Caribe. Además, cabe resaltar un trabajo de alto riesgo, con alto nivel en innovación y con alto impacto positivo, resaltando pues la situación sanitaria en la que se estaba atravesando en ese momento. Pues estamos empezando con toda esta situación y pues tenía su implicación. Al final se logró programar la ejecución de los trabajos sin inconvenientes bajo la metodología de TCT, reduciendo los activos a intervenir y no operativos para su aprobación. Al final como alcance inicial de las actividades se tenía la corrección de 7 anomalías térmicas en la barra 1 de la subestación Sabana Larga y corrección de anomalías térmicas en las grapas de los aisladores de los jumpers que soportan la conexión hacia los interconectadores de la subestación. Sin embargo, durante los trabajos se hicieron inspección y revisión de seguimiento a otros componentes de la subestación sobre cables, conectores, cadena de aisladores, a fin de determinar su condición y tomar acciones inmediatas, teniendo en cuenta que teníamos pues, el personal especialista para hacer las actividades. Al final se hicieron adicional 5 refuerzos sobre los cables de los mismos jumpers de barra, teniendo en cuenta el riesgo que tenía pues, para hacer estas actividades. No fue necesario abrir activos del sistema interconectado nacional, por lo tanto no hubo impacto mayor en el sistema ni sobre la demanda. Todas estas actividades fueron realizadas en medio de la situación pandémica actual. Pues con esto se resalta el trabajo sobre los activos y de la barra 1, teniendo en cuenta que por debajo de ella teníamos la barra 2, como lo pudieron evidenciar, y sin impactar en el sistema interconectado. Con esto, pues, Transelca va alineado en el camino correcto, refiriéndose puntualmente a los retos de ISA 2030, aprovechando pues las oportunidades de negocio derivadas de la evolución tecnológica y las nuevas tendencias. Gracias.